assim, sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer. Uno nunca está listo para ir a un analista. Lo que pasa es que uno se confronta con una decisión personal. Es decir, que nadie puede remitirle a alguien, a un psicoanalista, o derivarle, como se hace en la medicina, a un psicoanalista. Ayer hablábamos con una amiga muy querida que es neuróloga, ha hecho una formación impecable, y me decía, entonces son unos valientes, efectivamente. El que decide trabajar sus cosas y el que decide enfrentarse a sus propias singularidades es un valiente, porque volver cada vez a tocar la puerta del psicoanálisis es venir a trabajar una verdad. Decir esta vez, en vez de exiliarse solo con esta tarea, decide visitar a un analista para inventar una forma menos dramática de poder vivir la vida un poco más sosegada, un poco más feliz, obteniendo del psicoanálisis el respeto por tu singularidad y no ser juzgado por esa singularidad que pongas en juego. Freud sabía decir que la cura viene por añadidura, es decir, que después de que alguien ha podido trabajar sus elementos subjetivos, sus errancias, sus dificultades, asombrosamente, por lo que se escucha, por lo que se sabe de la boca mismo de estos pacientes, de estos analizantes, es que sienten una mayor libertad, que se sienten por añadidura al psicoanálisis, a la experiencia analítica, a la experiencia de haber trabajado sus cosas en su tiempo, una suerte de liberación. El diván está hecho precisamente porque alguien ha podido situarse en relación a una escucha. Es decir, que el paciente no está descansando en el diván, al contrario, está haciendo un trabajo, y ese trabajo es enteramente subjetivo. A nivel global, hay ciertas atmósferas que propician el psicoanálisis. Buenos Aires, Francia, digamos que son en alguna medida atmósferas muy favorables al psicoanálisis, quizás porque por su contenido histórico. Al menos en nuestra cuenca estamos regidos por un mayor aparataje simbólico e imaginario. Es decir, estaba leyendo un libro muy bueno de un colega a quien respeto y tengo un grado afectivo. Él sitúa que hay un despertar a la primavera que vivimos continuamente. Vamos a hacerlo muy coloquial. Es decir, la primavera del sentido porque el sentido es una soldadura entre simbólico e imaginario. Cuando alguien te da una cosa simbólico-imaginaria, lees allí sentido. Pero las contingencias de la vida tienen que ver con otra dimensión, que no es ni lo simbólico ni lo imaginario. Entonces hay un pasaje aquí, que es el sueño de un muchacho. Son dos muchachos. El uno, a pesar que es 3 años mayor, es más corpulento, más alto, más grande, y el otro es más chiquito, el uno le dice al otro, es que él no deja de soñar en albaricoques y budines. Es buenísima la precisión que hace por medio de la obra de Dedekind, Mario Elkin Ramírez.
¿Para qué sirve esto? Para ilustrar muy bien de que podemos estar dormidos, pero sin embargo las contingencias de la vida, ¿qué vienen a hacer? Vienen a despertar. Cuando este muchachito le señala al otro el sueño de los albaricoques, de los budines, lo que está diciendo es que en él ya no hay ese sueño de los albaricoques y los budines, sino de que hay un tormento que ya se ve expresado en la vida subjetiva, en el sueño. Digamos que ahí precisamente se encuentra la falla. Cuando esa falla se presenta en la adolescencia, en la pubertad, como bien explica mi querido amigo Mario Elkin Ramírez, hacemos respuestas. Y esas respuestas son las errancias, es la perversión, es la locura y una serie de vicisitudes más. Entonces digamos que la cosa no se trata de comodidad, la cosa se trata de que el psicoanálisis sirva en la época, en una ciudad, en una comunidad, en un consultorio que se abre precisamente para escuchar no la comodidad, sino para escuchar la respuesta que ha hecho un sujeto frente a esa vicisitud, frente a esa contingencia, y que la mayoría de las veces puede tener un matiz sufriente. Quien llega al psicoanálisis es porque sufre y porque quiere encontrar una respuesta a su sufrimiento. Ir al psicoanálisis es precisamente poner en juego el malestar y poner en juego la subjetividad, y no acallarla, sino al contrario, ponerla cada vez en palabras y llevar ese sufrimiento en una... ¿Por qué se dice el psicoanálisis la experiencia? Porque no sé si les asombró a ustedes el término experiencia y no cura. Porque el psicoanálisis es una experiencia ¿de qué? De palabra. Esa palabra tiene un valor subjetivo. Por lo tanto, el sufrimiento, el síntoma, es de tinte subjetivo. El sufrimiento, el síntoma, es de coloración psíquica. Es decir, que el síntoma está construido con palabras. Llego yo a tener un conocimiento de lo que ese síntoma ha significado en mi vida y de lo que ese síntoma ha guardado como una verdad, que la mayoría de las veces es una verdad conmovible. Por eso es que uno tiene que tener un profundo respeto como un paciente y tener la amabilidad del caso. Nada más que un colchón, a veces de amabilidad suficiente, la justa amabilidad, a la buena manera, como para permitir que ese sujeto siga viniendo y siga trabajando. Gosto de ficar com você.